Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo foro del ciclo de foros Corrupción en Juárez 2020. Como recordarán, la semana pasada estuvimos tratando el tema de corrupción administrativa. Esta semana vamos a iniciar con el tema de corrupción política. Para ello, me gustaría presentarles brevemente las definiciones de los dos tipos de corrupción para tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción política, de corrupción administrativa, y posteriormente estaremos durante la próxima hora haciendo este primer análisis a los procesos relacionados con las contrataciones municipales y el análisis de los riesgos de corrupción y el comparativo con la capital del estado. Empecemos con la corrupción administrativa, fue la que pudimos platicar la semana pasada y es la que experimentan las personas en su vida diaria cuando interactúan con funcionarios de rango medio o bajo. Esto tiene que ver con sobornos y con mordidas que se dan en algunos trámites y generalmente con seguridad vial y con la policía de los diferentes niveles. El resultado salió que cada año o el último año nos costó 58 millones y medio los sobornos a la ciudad y que con esto se podían hacer varias acciones en la ciudad que se dejaron de hacer como consecuencia de esta forma de corrupción. Para esta semana vamos a platicar sobre la corrupción política, que es la que involucra grandes sumas de dinero y afecta al país en su conjunto, a la legitimidad del gobierno y a las élites del país, puesto que se trata de grupos políticos generando actos de corrupción que tienen la capacidad de erosionar al gobierno mismo y que involucra también a estas élites o intereses económicos que están de por medio y que tienen un impacto mucho más grande a nivel social. A continuación vamos a iniciar con este segundo foro, donde vamos a hablar sobre el comparativo de contrataciones en Juárez y en Chihuahua para el año de 2019. Les recuerdo nada más la dinámica muy sencilla. Quienes están conectados a través de Zoom pueden ir escribiendo sus preguntas utilizando la herramienta dedicada a ello. A lo largo de todo el evento, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan a través de Facebook, pueden en la zona de comentarios hacer sus preguntas y nuestro equipo va a estar disponible. Para hablar sobre este comparativo, voy a ceder la palabra a Abelamar Chacón, él es coordinador de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez, y a Javier Mesta, que es presidente de Caregua. Abel, Javier, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar a continuación algunos datos que tienen que ver con datos del presupuesto, de los presupuestos de egresos para los municipios de Ciudad Juárez y el municipio de Chihuahua, y a la vez enseguida vamos a platicar un poquito brevemente dando un resumen de cómo fueron las contrataciones en 2019 para adquisiciones y obra pública, pero vamos a empezar haciendo cediéndole la palabra a mi amigo Javier Mesta para que nos hable un poco de lo que están haciendo ahí en Chihuahua, en Caregua, con esta herramienta que ellos tienen del monitor Caregua. Javier. A ver, muchas gracias. Bueno, primero que nada, a nombre de todo el equipo de Caregua, un agradecimiento por invitarnos a este evento tan interesante. Y para platicarles sobre la metodología que estamos llevando en Caregua, Alex, no sé si la podemos poner en pantalla. Y para decirles que este tipo de ejercicios es importante el tema de que nos vamos poniendo de acuerdo. Caregua significa eso, ponerse de acuerdo en Tarahumara. Y estar haciendo esos ejercicios es trabajar en conjunto, trabajar de la mano, precisamente por un mismo fin. Y esto es como decía, a ver, esto es lo que estamos haciendo en Chihuahua. En Caregua hemos diseñado este modelo anticorrupción, Caregua le llamamos, y tiene cuatro eslabones. El primero, el lado izquierdo, ven la transparencia, y es el monitor Caregua. Es una herramienta que hemos diseñado, el cual ya está en Ciudad Juárez y en 6 municipios más a nivel nacional. Se está extendiendo por todo el país, en donde cualquier ciudadano puede ver cómo compra, qué compra, a cuánto le compra, a quién le compra los diferentes gobiernos.
Entonces empezamos con la parte de la transparencia, con tener información accesible, información fácil de encontrar para el ciudadano. El siguiente eslabón tiene que ver con la Contraloría Social. ¿Qué es esto? Es revisar contratos de compra y obra pública del gobierno municipal de Chihuahua, y hoy ya estamos empezando también con gobierno del estado. A raíz de ahí también estamos diseñando y estamos por lanzar el índice de riesgo de corrupción, en donde de esa forma vamos a poder medir cómo va evolucionando el gobierno en cuestión. El que esté en rojo es en lo que ya empieza a suceder, son denuncias. Hoy les queremos decir que derivado del segundo eslabón, que es la Contraloría Social, la revisión de contratos de compra y obra pública, ya hay denuncias formales de acciones de compras mal hechas por parte del municipio de Chihuahua. Y lo que queremos hacer es que esto vaya hacia abajo a la incidencia en política pública, precisamente para evitar que estos comportamientos, estas prácticas erróneas o que no del todo son totalmente transparentes, se dejen de utilizar. Gracias. Gracias Javier. Bueno, y con esto, pues ahora vamos a pasar a platicar un poco de este comparativo que tenemos en relación, como les comentaba hace un momento, en relación al presupuesto 2019 de las dos ciudades, Juárez y Chihuahua, y enseguida hablaremos del proceso de adquisiciones y compras en ambos municipios, aclarando que es para 2019. Entonces aquí podemos iniciar hablando de que el presupuesto anual del año pasado, del año 2019, en Ciudad Juárez, el presupuesto de egresos del municipio de Juárez fue de un total de 5,126 millones de pesos con los que contaba el municipio para realizar sus actividades. Javier. Y en el caso de Chihuahua son 3,300 millones de pesos para cerrar cifras del presupuesto anual. Entonces, sí, entendemos aquí que las dos ciudades pues, son de diferentes dimensiones, diferentes poblaciones, pues estas son las diferencias a las que atienden también los recursos municipales. Este presupuesto equivale para Ciudad Juárez, equivale a un presupuesto per cápita, un presupuesto por habitante, en Ciudad Juárez de 3,683 pesos por persona, el presupuesto de Juárez en 2019. Y en el caso de Chihuahua, 3,732, muy similares por ahí. Sí, entonces por aquí nos estamos emparejando. Hubo en los últimos años, en años no recientes, sí estuvo por varios años consecutivos, la ciudad de Chihuahua estuvo con mayor presupuesto per cápita comparado con Ciudad Juárez. Ahorita pues podemos decir que ya andamos muy a la par, aunque con una ligera diferencia. Ahora, lo que tiene que ver en este presupuesto, los presupuestos de egresos de los municipios o de los gobiernos se dividen en dos grandes categorías. Hay diferentes categorías, diferentes formas de presentar el presupuesto, pero la categoría más amplia tiene que ver con lo que es el gasto corriente y el gasto o el presupuesto de inversión. Para el caso del municipio de Ciudad Juárez, tenemos que el 74% del presupuesto de egresos de 2019 equivalía, el 74% del presupuesto de egresos en 2019 se iba solamente para gasto corriente y un 26% para inversión en Ciudad Juárez. Y en el caso de la ciudad de Chihuahua, el gasto corriente asciende al 86% del presupuesto y la inversión únicamente el 14% del presupuesto. Entonces, ahora si nos enfocamos en lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión, pues como bien decíamos ahorita, para Ciudad Juárez en el 2019 solamente el 26% se iba a inversión, el resto se iba a gasto corriente y de este 26% es representado ya en pesos en 1,332 millones de pesos. Para el monto de inversión en 2019. Y en el caso de Chihuahua, representa el 14% del presupuesto, bastante más bajo que Juárez, y en dinero representa 453 millones de pesos el presupuesto destinado a la inversión. Y aquí me gustaría hacer una connotación.
Si quisiéramos que el municipio de Chihuahua llegara al mismo 26% que hoy tiene el municipio de Ciudad Juárez, la inversión o el dinero destinado a inversión tendría que llegar a 850 millones de pesos. O sea, estamos hablando que el municipio de Chihuahua tendría que invertir 400 millones de pesos más de lo que hoy lo está haciendo para llegar al 26%. Sin embargo, este dinero se está yendo a gasto corriente. Muy bien, gracias Javier. Ahora si nos vamos ahora al dato de las contrataciones, montos en contrataciones, puntualmente vamos a ver los diferentes tipos de adquisiciones que hay. Para este caso, en primer término, hablaremos de las licitaciones públicas, que en términos generales, pues sería lo ideal, ¿no? Que la gran mayoría de las contrataciones o adquisiciones que haga el municipio lo haga a través de licitaciones públicas. Para este caso, en 2019, en Ciudad Juárez, en la Administración Municipal de Ciudad Juárez, en 2019, el 66% de sus contrataciones fueron por este procedimiento de licitación pública, y esto tenía un equivalente o tuvo un equivalente a 727 millones de pesos del total de las contrataciones de 2019. El 66% fueron por licitación pública en Ciudad Juárez. Y en el caso de Chihuahua, la parte de licitación pública es más baja, llega a un 52% de lo contratado, lo que son 681 millones de pesos. Okay, y esto fue licitación pública. Ahora tenemos el procedimiento que corresponde a invitación a tres. Los gobiernos municipales, en este caso, pueden hacer ya sea por licitación pública, haciendo una convocatoria pública para que los proveedores presenten sus propuestas. Otra forma de hacer las contrataciones es a través de invitar a tres proveedores, hacer la invitación directa a tres proveedores, y de ahí se toma la mejor propuesta. Para el caso de invitación a tres, en 2019, Ciudad Juárez realizó contrataciones por este proceso. El 3% de sus contrataciones fueron por invitación a tres, equivalentes a 29.8 millones de pesos en 2019. Y en el caso de Chihuahua fue el 1%, que son 8 millones de pesos. Okay. Y el tercer procedimiento atiende a lo que es la adjudicación directa. Esto es la autoridad, la administración municipal, en este caso Juárez y Chihuahua, hacen la contratación directamente. Ellos eligen, tienen algunas, digamos, opciones de hacerlo según la ley. La ley les permite en algunos casos, en algunas excepciones muy particulares, el hacer adjudicaciones directas. Para esto, en el caso de Ciudad Juárez, en el año 2019, el 31% de sus contrataciones fueron por esta vía de adjudicación directa. 31% de las contrataciones en Juárez fueron por adjudicación directa, y esto equivale a un monto de 340.5 millones de pesos en Ciudad Juárez en 2019. Y en el caso de Chihuahua, asciende al 47%, que son 621 millones de pesos. Javier, bueno, aquí ya presentamos un comparativo global de cómo están los tres nivelados, los tres, digamos, diferentes procesos. Para el caso de Juárez, pues tenemos que el 31%, y haciendo un resumen, 31% fueron por adjudicación directa, 3% por invitación a tres y 66% por medio del proceso de licitación pública, que, como les comento, sería lo ideal, ¿no? Que la gran mayoría de las contrataciones sean por licitación. Para el caso de Juárez, el 66% de las contrataciones en 2019 fueron a través de licitación pública. Sí, y en el caso de Chihuahua, 47% fue adjudicación directa, un 1% en invitación a tres y 52% de licitación pública. Aquí cabe mencionar lo siguiente: si ustedes se fijan, esto es un sistema de semáforos. El rojo es la adjudicación directa. Precisamente está en rojo porque es lo que menos se debería de dar. El amarillo es la invitación a tres, y el verde, que es licitación pública, que es abierta a cualquier proveedor que quiera participar, está en verde. Y bueno, aquí podemos ver claramente cómo en el municipio de Chihuahua
se está beneficiando la adjudicación directa. Y cabe mencionar aquí, Abel, que en la ley de adquisiciones y en la de obra pública es muy clara la ley y donde dice que se debe de favorecer la licitación pública. Muy bien, Javier, pues gracias y con esto estaríamos terminando esta parte. No, perdón, nos falta aquí un detalle. Revisando aquí toda la información sobre las diferentes contrataciones, pues aquí algo de lo que resalta como año con año y cada administración, el gasto correspondiente a contratación de medios de comunicación. Para este caso, en Ciudad Juárez, en 2019, el municipio, la administración municipal de Juárez, en 2019, hizo contrataciones por 104.7 millones de pesos a medios de comunicación. Esto cabe resaltar, prácticamente todas estas contrataciones fueron por adjudicación directa a cada uno de los medios contratados. 104 millones de pesos en 2019 fue el gasto o las contrataciones del municipio de Ciudad Juárez a medios de comunicación. Esto equivale, a 75 pesos por habitante si hacemos un comparativo per cápita. Y en el caso de Chihuahua, fueron 79 millones de pesos pagados a medios de comunicación. Y como bien decía Abel, si lo sacamos per cápita o por habitante, en el caso de Chihuahua traemos 90 pesos por habitante. Eso quiere decir que en el municipio de Chihuahua traemos un 20% más de gasto en medios de comunicación por persona, por habitante, que en el municipio de Juárez. Si quisiéramos lograr que en Chihuahua llegáramos a los 75 pesos, el gasto tendría que ser de 66 millones de pesos. O sea, tendría que bajar el gobierno municipal 13 millones de pesos a este gasto en comunicación. Y la pregunta que a mí me gustaría hacer aquí a ambas autoridades, tanto a Juárez como a Chihuahua, es ¿qué tanto de este dinero, que son casi 200 millones de pesos, verdaderamente benefician al ciudadano o son únicamente para cuestiones políticas? Bien, Javier, pues con eso estaremos concluyendo esta parte. Se quedan ahí esa pregunta de Javier en el aire para que reflexionemos quienes nos acompañan aquí y pues bueno, ya estaríamos tal vez hablando un poco más de algunos de estos detalles más adelante. Pasamos ahora con Sergio. ¿O Alexios? No, vengo yo. Muchas gracias, Abel. Bueno, después de ver este comparativo, vamos a pasar ahora al tema de riesgo de corrupción en los contratos de obra pública. Para ello nos acompaña el día de hoy Pablo Montes. Él es del Instituto Mexicano para la Competitividad y nos va a platicar un poco sobre la metodología que utilizan para la herramienta que ellos llaman Mapeando la Corrupción. Esta es la que nos va a servir para hacer más adelante el día de hoy un análisis global que se realizó a partir de analizar cada uno de los contratos que realizó el gobierno municipal a través del análisis de esta herramienta que nos va a compartir Pablo. Así que, Pablo, adelante. Muchas gracias, Alexios. Hola, Sergio, Javier, Abel. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos y a todas los participantes que están conectados. Y les voy a presentar una pequeña presentación en donde hablamos de esta herramienta que se llama Mapeando la Corrupción. Y Mapeando la Corrupción es un instrumento que diseñamos desde el INCO, desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, justamente buscando cómo detectar mejor y cómo gobiernos locales y también cómo organizaciones de la sociedad civil pueden detectar mejor casos de corrupción en las compras públicas. Gracias a una excelente colaboración que hemos tenido ya de varios tiempo atrás con Plan Estratégico de Juárez, Plan Estratégico ha estado utilizando esta herramienta para sacar datos y casos interesantes y justamente desde el INCO creemos que es importantísimo que más y más organizaciones en todo el país empiecen a utilizar herramientas tecnológicas para monitorear mejor a los gobiernos. En este caso, lo que hace Plan Estratégico de Juárez, lo que hace Caregua en Chihuahua y en más municipios, como ahorita comentaba Javier,
es fundamental para la vida democrática del país. Y entendiendo que estamos hablando de compras públicas, lo hacemos porque las compras públicas, y esto no es sorpresa para nadie, son un sector especialmente vulnerable a la corrupción. Hemos visto que los principales escándalos de corrupción involucran malas prácticas en las compras de gobierno, en los principales casos desde la estafa maestra, la operación Zafiro en Chihuahua, el caso Odebrecht. La mayoría, o bueno, casi toda la trama está diseñada para desviar dinero utilizando recursos públicos, ya sea para financiar campañas políticas o ya sea para hacer desvíos y enriquecimiento ilícito, pero generalmente el vehículo son los contratos públicos, ya sea que se dan sobornos para conseguir contratos públicos o se desvía el dinero de los contratos públicos. Y usualmente la detección de estos casos de corrupción ocurre en procesos costosos, lejanos de la ciudadanía, en donde instituciones muy buenas como la Auditoría Superior de la Federación o los órganos de fiscalización estatales realizan auditorías, pero de las cuales generalmente los ciudadanos no somos parte. Y mucha de la información de las compras públicas queda olvidada en archivos muertos, queda arrumbada en papeles, en cajas, a pesar de que contiene datos valiosos para detectar riesgos de corrupción. Lo que en el INCO estamos intentando empujar con el desarrollo de estas herramientas es cómo aprovechar los datos, cómo aprovechar esa información que ahorita está en archivos muertos en bases de datos mejor. Cómo los podemos transformar a bases de datos que nos permitan entonces detectar riesgos de corrupción. Y por eso generamos Mapeando la Corrupción, que es una herramienta que se desarrolló en alianza con la Agencia Internacional para el Desarrollo y USAID, también con México Evalúa y en colaboración también con el gobierno del estado de Chihuahua. ¿Qué es Mapeando la Corrupción entonces? Es muy sencillo. Mapeando la Corrupción es una herramienta digital que le permite al gobierno y a la ciudadanía detectar riesgos de corrupción en compras públicas. Esta es una herramienta que ponemos a disposición de cualquier colectivo social civil interesado o cualquier gobierno local. ¿Qué hace? Bueno, Mapeando la Corrupción calcula 7 prácticas de riesgo de corrupción para cada contrato. Hace un momento, Javier y Abel nos explicaban la importancia de las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas. ¿Por qué es importante esto? Porque si como gobierno contratas mediante un concurso, pones a competir a las empresas, vas a tener mejores condiciones en los servicios que adquieras o en las compras, en las obras. Si tú pones a las empresas a competir, vas a conseguir ofertas de mayor calidad y de menor precio. Cuando hay adjudicaciones directas, no están compitiendo, saben que contienen el contrato asegurado y entonces los precios van a subir, además de que, como todo se hace a discreción, es más probable que haya un arreglo chueco, ¿no? Pero de todos modos, aun si haces una licitación pública, hay riesgos de corrupción. Y Mapeando la Corrupción ayuda a identificar estos riesgos. ¿Cuáles son las prácticas que pudieran entonces hacer que una licitación pública sea amañada? Y con esto identifica áreas y patrones de comportamiento que nos ayuden a dirigir los procesos de auditoría mediante la generación de bases de datos. ¿Qué hace Mapeando? Simplemente toma las fechas, los nombres, los montos de los contratos y de la información que va documentando el proceso y empieza a generar indicadores cruzándolos. Esto nos sirve para hacer un mapa de ruta de riesgos de corrupción que nos permita priorizar y optimizar procesos de auditoría y que facilite información a la ciudadanía. Lo que queremos hacer en el INCO es simplemente que las organizaciones aprovechen este tipo de herramientas para generar bases de datos y entonces encontrar corrupción de una mejor manera. ¿Qué detecta Mapeando la Corrupción? Estas son las 7 prácticas. Tenemos rápidamente favoritismo, que es cuando vemos que hay un éxito anormal de empresas cuando llega generalmente un nuevo gobierno. Concurso dirigido, que es uno de los problemas más extendidos en el país, que es cuando haces una licitación, pero haces requisitos excesivos o pones las condiciones del concurso para que solo una empresa pueda ganar, ¿no? Ya sea una medida específica de un tornillo, los caballos de fuerza exactos de un coche, a veces hasta el color de una silla. Se utilizan distintas trampas para que digas, yo hice un concurso, pero solo una empresa en verdad podía ganar. Contratos fraccionados, esto es cuando en lugar de hacer una licitación grande, se parten los contratos en pequeñas adjudicaciones directas para no sobrepasar el monto límite. Sobrecosto, muy sencillo,
cuando contratas una obra en 100 pesos y terminas gastando 150, 200, ¿no? Es algo que también sucede mucho con los convenios modificatorios. Colusión, cuando haces un concurso, pero los participantes se ponen de acuerdo para decidir quién gana, elevar sus propuestas, sus precios y empezarse a rotar las participaciones. Plazos cortos, cuando simplemente las condiciones del concurso, los plazos que se tienen que cumplir en el concurso, están amañados para que solo pocas empresas puedan participar. Podemos decir que hoy jueves sale la publicación de una convocatoria y tienes que recoger las bases el mismo jueves y solo una empresa que ya tuvo el pitazo va a poder cumplir con eso. Y por último, empresas fantasma. Estas son vehículos de la corrupción en donde una empresa simula operaciones y le asignan contratos para desviar el dinero. Estas son las prácticas que detecta Mapeando y simplemente voy a explicar tantitito 3 de estas prácticas que son las que más encontraron en plan estratégico de Juárez cuando hicieron la implementación de la herramienta. La primera es concurso dirigido. Como decía, lo que busca medir es si los requisitos fueron excesivos y hechos a la medida de una empresa. ¿Cómo lo detecta Mapeando? Muy sencillo. Mide la competencia que fue eliminada, es decir, las empresas que no fueron consideradas solventes y también la ausencia de competencia. Por ejemplo, si en una licitación entran 20 propuestas y eliminan a 10, tenemos un 50% de competencia eliminada, pero la empresa ganadora compitió contra otras 9. Entonces, hay un buen grado de competencia, no hay tanta ausencia de competencia. Si por el contrario tenemos una licitación donde se presentan 4 propuestas y se eliminan a 2, tenemos igual 50% de competencia eliminada, pero ahora la ausencia de competencia ya es algo alarmante. Lo que hace este indicador es poner en un rango de 0 a 100 el nivel de competencia eliminada y de ausencia de competencia, donde 100 va a significar que solo una empresa fue considerada solvente. Esto es el caso más extremo. ¿Por qué? Porque quiere decir que, bueno, que de una licitación pública se eliminó a todos menos a uno. Es uno de los indicadores más fuertes de que estamos poniendo una barrera a la competencia y que ya sabíamos quién querían que ganara. El segundo es sobrecosto. Este mide si la compra terminó costando más de lo que fue contratado originalmente. Y una calificación de riesgo alta simplemente analiza el monto contratado y el monto finiquitado. Si el monto finiquitado superó en más de un 25% el monto contratado, prende una bandera roja. Y este indicador entonces sirve para ver estos contratos en donde se sigue moviendo y moviendo y moviendo el presupuesto para intentar entonces sacar más rentas. Y por último, el de los plazos cortos, ya les explicaba, mide si los plazos del proceso de contratación fueron reducidos intencionalmente para que ciertos proveedores puedan, sean los únicos que pueden establecer tiempo en la convocatoria. Como les comentaba, Mapeando la Corrupción es una herramienta digital gratuita y a disposición para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto funciona mediante un proceso de captura de información digital y los resultados son presentados y son muy fáciles de contar a través de mapeandolacorrupción.mx. Con esto simplemente explico y termino cuál es la metodología de los indicadores que ahora van a presentar los resultados desde el Plan Estratégico de Juárez. Muchísimas gracias, Alexios. Te regreso la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como pueden ver, esto es a grandes rasgos lo que se está trabajando. A partir de esto es que vamos a presentar los siguientes datos. Para ello voy a ceder la palabra a Abel Chacón. Él va a presentar unos datos generales sobre obras públicas para poder empezar con este análisis. Gracias, Pablo. Abel, adelante. Gracias, Alexius. Ahora para entrar un poquito en materia y antes de dar un poco o dar un poco de los datos resultantes de este análisis a través de esta herramienta de INCO, del riesgo de corrupción, va a poner un poquito en contexto con algunos datos que tienen que ver con contrataciones públicas, los montos y el tipo de contrataciones que se hicieron de obra pública en Ciudad Juárez para el año 2019. Para este caso,
Abel, se nos perdió tu audio. Si puedes revisar tu micrófono, por favor. Ahí estoy. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, les comentaba que para los datos oficiales, con la información que nosotros recabamos día con día a través de solicitudes de información que hacemos para obtener esta información relativa a las contrataciones de obra pública en el municipio de Juárez, tenemos que para el año 2019 hubo un total de 283 contrataciones, 283 contratos de obra pública, equivalentes a 567 millones de pesos. Para esto, si vamos a los montos de obra pública por tipo de contratos, podemos observar en esta información pública, información oficial, que el 89% de estas contrataciones, equivalentes a 202 millones de pesos, este 89% atiende al proceso de licitación pública, el 2% equivalente a 9 millones de pesos a invitación a 3, y el 10% de estas contrataciones se hicieron a través del procedimiento de adjudicación directa. 10% por adjudicación directa y 89% por la vía de licitación pública, de acuerdo a los datos oficiales. Ahora, si lo vemos por el lado del tipo de contratación, tenemos que el 72%, 204 contratos fueron licitación pública, el 1% invitación a 3, 4 contratos, y el 26% fueron por adjudicación directa, equivalente al 75 contratos. Entonces, este es como un contexto general. Ahora, después de esto, pues ahora le damos la palabra a Sergio Mesa para ver un poco de los hallazgos que encontramos a través de la herramienta de IMCO. Sergio. Muy bien, buenas tardes. Lo que estamos revisando aquí son los contratos de las obras, ¿sí? De todo lo que contrató el gobierno municipal, nos estamos concentrando únicamente en las obras públicas de 2019, pero antes de eso, a mí me gustaría mostrarles muy rápidamente las etapas, los diferentes momentos del proceso que tiene un contrato, ¿sí? Ahorita Pablo mencionaba que se lanza la convocatoria, las empresas se interesan en preparar su participación, ¿sí? Se ofertan las bases de la licitación, se ponen a la disposición de la comunidad, se hacen juntas de aclaraciones, de dudas, posteriormente se establece una fecha para recibir las propuestas de las empresas interesadas, luego se evalúa el cumplimiento de cada una de las propuestas respecto de las bases, se contrata a la mejor empresa, en principio, se realiza la obra y se finiquita el contrato, ¿sí? Así lo ponemos de una manera muy general, para ir ubicando cada una de las prácticas que vamos a identificar. De las 7 que mencionaba Pablo, nos vamos a concentrar únicamente en 3, que fue donde hubo mayores hallazgos, pero estos hallazgos son muy significativos, ¿sí? Empecemos primero por los plazos cortos, ¿sí? Ahí ya lo comentaba Pablo, que es cuando una convocatoria se lanza con muy poquito tiempo para que las empresas puedan reaccionar. Pablo mencionaba que entre jueves y jueves se compraban las bases. A nosotros nos tocó en una administración anterior ver que la convocatoria se lanzaba el 24 de diciembre y la propuesta se tenía que presentar el 26 de diciembre, ¿sí? Entonces, así más corto, más apretado el plazo no se podría. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Que el 88% de los contratos de las obras licitadas presentan algún nivel de corrupción, es decir, entre riesgo alto y riesgo medio. Ya si apretamos y nos quedamos solamente con cuáles son las que presentan un alto riesgo de corrupción por plazos cortos, nos encontramos que son el 66%, es decir, 2 de cada 3 licitaciones de obra pública en Juárez presentan alto riesgo de corrupción por estar con plazos muy cortitos. Esto equivale a casi 250 millones de pesos que se ponen en riesgo de corrupción solo por el hecho de acortar los plazos, ¿sí? Esto es muy interesante. La base de datos de donde surge todo esto
es pública. Aquí únicamente no voy a mencionar empresas, ni voy a entrar en muchos detalles. Vamos a ponerlo a disposición de todos ustedes al terminar la presentación, ¿sí? Además de los plazos cortos, la segunda práctica que encontramos fue sobre costos, ¿sí? Es si la obra terminó costando más de lo que fue contratado. Entonces, ahí pues nada más se entra esta última etapa y encontramos que el 21% de los contratos de obra pública presentan riesgo por sobrecosto, es decir, acumulados juntan un monto de 151 millones de pesos. 15% son de riesgo medio y 6% de los contratos tienen un alto riesgo, esa bandera roja de la que hablaba Pablo, tienen un riesgo por sobreprecio que acumulan 40 millones de pesos, ¿sí? Vámonos a donde está lo grueso de nuestros hallazgos en el concurso dirigido, ¿sí? Como un procedimiento que tiene que ser un concurso entre diferentes empresas para poder presentar al gobierno una propuesta que tiene que ver con mejor precio y más alta calidad, pues termina siendo de otra manera. Primero, tiene que ver con las bases de la licitación y el cumplimiento de las propuestas respecto de las bases, ¿sí? Hemos visto que algunas propuestas se eliminan por cuestiones pues prácticamente absurdas, ¿no? Por una copia que no es legible, por cualquier detallito que sirva para invalidar, para eliminar la competencia. ¿Qué nos encontramos ahí? Que el 96% de las contrataciones de obra pública en Juárez presentan algún riesgo de corrupción por concurso dirigido, ¿sí? Esto equivale a casi 500 millones de pesos. De todos los contratos de obra pública, a 172 contratos, es decir, al 83%, se le eliminó toda la competencia. Es decir, que no se le dejó ni un solo competidor. Estamos hablando de que esto en realidad pues no es ningún concurso. A fin de cuentas termina siendo una adjudicación directa en la que se planearon todas las cosas para que al final resultara solamente un posible ganador, ¿sí? De estas 172 obras, 169 fueron licitaciones y 3 fueron invitación restringida, invitación a 3 proveedores. Esto es muy grande, puesto que estamos hablando de que a la mayoría de los contratos de obra pública en Juárez, el ganador no contó en la práctica con ninguna empresa con la que pudiera competir, ¿sí? Algunas conclusiones de este ejercicio que ha sido muy, muy, muy valioso para nosotros de estar aplicando esta herramienta del Instituto Mexicano para la Competitividad, pues nos llevan a revisar lo que presentó Abel en un principio sobre la contratación de las obras. Oficialmente se dijo que el 89% del monto de obras públicas había sido licitado, el 2% era invitación a 3 y 10% adjudicación directa. Viendo la cantidad de contratos de licitación pública en los que se eliminaron el 100% de la competencia, esto se modifica radicalmente, ¿sí? Aquí lo que vemos es que en realidad no se licitaron todas las que se habían dicho, el 89%, sino solamente el 16%. Y en la práctica, la adjudicación directa fue del 83%. De los 567 millones de pesos, se adjudicaron directamente 470. Esto pues tiene mucha tela de dónde cortarse. Esto es muy, muy fuerte, esto es importante. Viéndolo así de un solo golpe, sin la animación, pues aquí se ve cómo lo que se planteaba con la información oficial, sin hacer el análisis a través de la herramienta de mapeando la corrupción, pues todo pareciera que está muy bien, ¿sí? Pero si empezamos a desmenuzar la información, que es información oficial, ¿sí? Que la tabla, todo el análisis lo ponemos a la disposición de todo el mundo para que pueda hacer sus análisis, vemos que en realidad
Pues no fue así. Las licitaciones eran adjudicaciones disfrazadas. En suma, de los 283 contratos, 206, ¿sí? Es decir, el 89% de los recursos gastados en obra pública en Juárez se hicieron bajo un altísimo riesgo de corrupción. Es decir, de los 567 millones de pesos en obra, 504 fueron realizados, ejercidos a través de malas prácticas. ¿Sí? Entonces, esto nos deja mucho que pensar y mucho que hacer como sociedad, porque a fin de cuentas esto es el dinero de los juarenses. Y vemos que esta falta de competencia pues tiene implicaciones en la vida diaria de quienes vivimos en esta ciudad. Los concursos amañados pues dañan la competitividad local, ¿sí? Sin competencia real, pues en realidad hay obras de mala calidad. Nos encontramos aquí, vayamos por donde vayamos en la ciudad, hay calles que las están pavimentando, repavimentando, baches aquí, baches allá. Y esto se da porque la autoridad es muy tolerante a las fallas de las empresas con las que tiene este tipo de relaciones. Y ni hablar siquiera de exigir todas las compensaciones por vicios ocultos. ¿Sí? Todo es, la dimensión de esto no es algo accidental. ¿Sí? O sea, todo este riesgo de corrupción tan alto, pues nos habla de que hay una institucionalización y una sistematización de la corrupción aquí en Ciudad Juárez, ¿sí? Y esto es importante que lo atendamos, que lo veamos como sociedad, porque la corrupción, pues se disfraza de legalidad, se cumple con las leyes, se cumple con lo que establece todos los procedimientos, todas las etapas. Es más, algunos de los momentos de todo el proceso se transmite en Facebook públicamente, pero en realidad ya cuando le escarbamos, cuando desmenuzamos, nos damos cuenta de que pues las instituciones públicas están al servicio de intereses privados. Y esto va generando una desconfianza hacia el gobierno, viéndolo como una institución social, no pensando en los funcionarios, sino diciendo, el gobierno en sí, pues no es digno de la confianza de la sociedad. Y esto va redundando en un deterioro permanente de la ciudad, ¿sí? Hace algunos años, en el IMIP, en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, se hablaba de que Juárez tenía un rezago de 80,000 millones de pesos, ¿sí? Estamos hablando de hace 4 o 5 años. 80,000 millones de pesos. Con todo ese rezago, y solamente bacheando y recarpetando algunas cosas, pues es obvio que lo que ya existe se va deteriorando y esos 80,000 pesos de hace 4 o 5 años, ahora ya son más. Y eso nos va costando como ciudad. Y entonces no hemos tenido la capacidad para hacer que el dinero de todos los juarenses vaya rindiendo de una mejor manera en el desarrollo de la ciudad. ¿Qué hacemos con esto? Esto pues obviamente no es morbo político, ni nos interesa estar golpeando a personas en específico. Lo que nos interesa es que como ciudadanía vayamos aprendiendo a involucrarnos en lo público. ¿Y qué descubrimos? Que no basta tener leyes, sino cumplirlas y hacerlas cumplir, ¿sí? Contamos con leyes de obra pública, tenemos procedimientos de una cosa, procedimientos de la otra, y se puede cumplir formalmente con todos estos procedimientos, con las cosas que marca la ley. Sin embargo, vemos que aún así es posible que se den todas estas simulaciones y la necesidad imperiosa de que haya contrapesos institucionales, ¿sí? Pablo, que tiene muchas millas y anda por todo el país, pues algo que hemos estado platicando es que el gobierno municipal es donde menos controles hay, ¿sí? Y es necesario que como sociedad vayamos empujando a que el sistema estatal anticorrupción sea efectivo en combatir este tipo de cuestiones, ¿sí? Localmente, quien debe estar verificando que estos procedimientos cumplan y que si hay alguna irregularidad la revise es la Contraloría Municipal. El Contralor Municipal pues lo nombra el presidente municipal, ¿sí? Entonces, el jefe del Contralor, que es el que tiene que vigilar, pues es el presidente.
Entonces, no le va a apretar las tuercas a su jefe, ¿sí? Y esto nos ha llevado a un fracaso de la Contraloría Municipal. La sindicatura también, como un órgano de control, pues también tiene límites desde su diseño. Entonces, es necesario que vayamos avanzando y eso ya se está moviendo también aquí en diferentes entidades sociales de Chihuahua, la necesidad de ir generando un órgano de control interno que no dependa directamente del presidente y que la sindicatura sea rediseñada y ver de qué manera podemos generar un contrapeso institucional a lo que está sucediendo, a dónde podamos acudir la ciudadanía en caso que encontremos algo, ¿sí? Otra reflexión que surge aquí es que los políticos actuales pues no resolverán las cosas solos, ¿sí? Por generación espontánea. No cuentan con los incentivos necesarios para hacerlo. Esto les ha resultado y ahorita, bueno, pues tenemos instrumentos, sabemos organizaciones, hay más ciudadanía un poquito más al pendiente que antes, pero no se van a salir de su guión, ¿sí? Entonces, es imprescindible, es necesaria la participación de la ciudadanía con la conciencia de que no vamos a hacer el trabajo de la autoridad, sino con la intención de impulsar mejores instituciones públicas para que trabajen en función de la comunidad, que cumplan y hagan cumplir la ley. Lo primero que nosotros hacemos para realizar todo este ejercicio es ejercer nuestro derecho a la información. Constantemente estamos escuchando al presidente municipal y a algunos funcionarios y regidores decir que el Plan Estratégico de Juárez es quien más solicita información en el ayuntamiento en Juárez. Lo mismo dicen de Caregua en Chihuahua. Entonces, y dicen, ¿y para qué la quieren? Bueno, pues estos análisis que hemos hecho con instrumentos como el de el IMCO, de Mapeando la Corrupción, con todo el trabajo del equipo que coordina BEL en Contraloría Social, podemos hacer estos ejercicios y acceder a esa información y difundir esta información a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué más hay que hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues difundirla, ¿sí? Todo mundo puede entrar a planjuárez.org y ahí va a encontrar las tablas con todas las empresas, todos los contratos, cuál fue la obra, el monto, los tiempos, toda la información que entra en juego para que el IMCO, para que la plataforma del IMCO pueda calcular el riesgo de corrupción, ¿sí? Ya para ir terminando, bueno, esta información nosotros la vamos a hacer llegar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para que desde lo que ellos puedan hacer, lo que las facultades que la ley les establece, pues lo impulsen. Es un insumo muy valioso en el que puede haber una trenza muy interesante entre instituciones públicas que sean contrapesos y ciudadanía que quiera participar. Tristemente hay un gran vacío en la exigencia de legalidad, ¿sí? Algo que nosotros hemos estado planteando y proponiendo es el valor de la exigencia, y la exigencia entendido en dos sentidos, ¿sí? En el valor en cuanto a una manera de ser, ¿sí? Ser exigentes como ciudadanía con nuestras autoridades, pero también en medio de todo este contexto, tener el valor, la valentía de exigir lo que en derecho nos corresponde, ¿sí? Y hablando de derecho, bueno, Javier hablaba ahorita de que tienen acciones jurídicas, de que tienen denuncias. Nosotros vamos a presentar las correspondientes denuncias a las diferentes instancias donde competa darle entrada a estos temas. Por último, el involucramiento de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, nosotros la estamos promoviendo a través de los comités de obra que vigilan las obras que está realizando la autoridad municipal, y también hemos empezado a realizarlo con algunas que está desarrollando el gobierno estatal, para que la gente con el contrato, con el catálogo de conceptos en mano, pueda estar revisando si se cumple lo contratado contra lo que se está poniendo. Y se han dado resultados muy interesantes y modificaciones de las obras a partir de esta participación ciudadana. Entonces, eso nos anima a nosotros a seguir empujando esto y nos ayuda a insistir en echarle más inteligencia a través de ese tipo de herramientas, más esfuerzo de transparencia y sobre todo un esfuerzo de ir tomando una mayor conciencia como una ciudadanía que tiene que interesarse por los asuntos de su ciudad. Yo hasta aquí le llego. Alexios.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. A lo largo del evento hemos recibido varias preguntas. Voy a ir pasando a cada uno de los asistentes que considero que son quienes mejor pueden responder a la pregunta. Vamos a empezar con Pablo. Preguntan, de varias maneras están preguntando básicamente lo mismo, y eso es cómo se miden estos riesgos, de dónde sale la información, cómo se procesa, algo en términos generales sobre cómo funciona mapeando la corrupción y de dónde sale la información. Claro, muchas gracias, Alexios. Toda la información que se utiliza es pública, es basado en documentos públicos. Ahorita Sergio comentaba que justo Plan Estratégico de Juárez solicita mucha información de los contratos, de los comités de obra, de las actas de apertura. Toda esta información que Plan Estratégico colecta es la que se mete en la plataforma. Al final la plataforma tiene un registro, una captura de información en donde se ponen los datos más relevantes de cada documento. Lo mencionaba hace rato, la mayoría son fechas, montos, nombres, y al hacer ese cruce de información podemos entonces generar los indicadores. Estos indicadores nos van a mostrar aquellas banderas rojas en donde hay algún comportamiento anormal. Y quiero enfatizar la palabra riesgo porque es probable que haya una explicación, capaz que haya una explicación válida para eliminar a todas las empresas. Que sucede en el 83% de las licitaciones es muy raro, pero hay que entonces concentrar las investigaciones en aquellos contratos en donde se está eliminando a la mayoría competencia. Este tipo de banderas rojas son las que genera la plataforma, y quien registra la información, en este caso fue Plan Estratégico de Juárez. Nosotros como IMCO pusimos la herramienta a la disposición, donamos los usuarios, y entonces con información pública de los documentos públicos y oficiales, se sube la información y se sube el documento. Es importante también decir que este ejercicio lo está haciendo también el gobierno del estado y la sindicatura del municipio de Chihuahua, que son quienes han levantado la mano para, digamos, hacer este ejercicio, también no solo como sociedad civil, sino que también como una herramienta oficial de gobierno. Espero que se haya entendido y haya tenido la pregunta. Muchas gracias. No, gracias, Pablo. Creo que en esencia del gobierno, de ahí sale la información, ¿no? Esa es la respuesta. La siguiente va para Abel. Nos preguntan de varias maneras. Por un lado, quiénes son los proveedores de servicios, quiénes son los medios de comunicación, si estos contratos son legales. En general, información sobre quiénes son los proveedores, sobre quiénes son los medios de comunicación en particular. Parece que es un dato que generó impacto. Entonces, Abel, ¿nos puedes compartir cómo acceder a esta información? Sí, Alexius, gracias. Pues en primer lugar, yo invitaría a las personas que tienen esa curiosidad que entren a nuestra plataforma que tenemos disponible ahí en la página de Plan Estratégico de Juárez. Buscan ahí la parte donde hablamos, bueno, esta herramienta que le llamamos nosotros, ¿a dónde va tu dinero? Ahorita podemos por ahí poner la liga tal vez ahí en redes sociales con tu ayuda, Alexius. Es la plataforma ¿A dónde va tu dinero? Una herramienta que trabajamos junto con Caregua desde hace ya algunos años. Tenemos esta herramienta que en principio Caregua nos ayudó a implementar aquí en Ciudad Juárez. En esa herramienta puede ver cualquier persona todos los contratos. Nosotros subimos mes con mes todos los contratos que obtenemos por parte del gobierno municipal a través de solicitudes de información, y ahí pueden encontrar todo lo relativo al tema que quieran, ya sea medios de comunicación o pavimentación, alumbrado. Ahí están todos los contratos, ahí los pueden ver los nombres. También les puedo comentar, si siguen nuestras redes en el medio de comunicación Yo Ciudadano, recientemente, si no me equivoco, hace un par de semanas sacamos una nota, mis compañeros de Yo Ciudadano, relativa a los contratos que ha hecho el municipio en los últimos años. Más de 350 millones de pesos en puras contrataciones a medios de comunicación social en la administración independiente de Armando Cava en estos últimos 4 años. Alrededor de 350 millones de pesos en 4 años es
muchísimo dinero en medios de comunicación. Pero son varios. Aquí podemos mencionar uno que ha sido motivo de muchas dudas o cuestionamientos y pues por todos conocido, ¿no? El caso del medio de comunicación, del canal de televisión propiedad de la familia del presidente municipal, el cual sí es uno de los medios que recibe los contratos más, digamos, de montos más altos. Es, si no me equivoco, el segundo medio con los montos más altos en los contratos. Y curiosamente, también hablando de esto de si es legal o no es legal, se atiende a estas lagunas que hay en la ley. Y para este caso, hace un año, un par de años, el mismo presidente municipal, Armando Cavada, tratando de evitar este conflicto de interés, asignó al regidor Carlos Ponce Torres, que es un regidor de la misma planilla independiente, para que firmara, en el lugar del presidente, firmara los contratos con la empresa La Familia del Presidente, tratando con esto de evitar el conflicto de interés. Pero recordamos, insisto, es un regidor de la misma planilla, sigue siendo la administración a su cargo, él sigue siendo el jefe de la administración, entonces el conflicto ahí sigue. Entonces, pues los datos ahí están en la plataforma, están en las publicaciones que hemos hecho. Gracias, Alexius. Gracias, Abel. La siguiente va para Sergio. Son dos preguntas en una. Por un lado es, ¿qué acciones legales pueden llevarse a cabo? Y por el otro es, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para evitar estas malas prácticas? Por allá había otra redacción que decía cómo evitamos las adjudicaciones disfrazadas, qué se puede hacer al respecto. En general es esta inquietud de participar y de saber qué se puede hacer tanto por la vía legal como por la vía de participación. Perdón. Como acciones legales, ahorita lo que les comentaba es hacer las denuncias ante las diferentes instancias que componen el sistema estatal anticorrupción. Ahí nosotros hemos presentado ya denuncias de este tipo, ya lo mencionaba Abel, ante la Auditoría Superior del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí? Incluso hemos hecho algunas denuncias penales en años anteriores para ir exigiendo que se cumplan estas leyes, ¿no? Como ciudadanía, yo planteaba ahorita al final la posibilidad de participar en algo que nosotros estamos promoviendo que se llaman comités de obra. Voy a concentrarme en obras públicas. Estos comités de obra son trabajos que hacemos desde otro de nuestros programas que tenemos en Plan Estratégico de Juárez, que es la red de vecinos. Con la red de vecinos lo que nosotros hacemos es ayudamos, asesoramos, acompañamos a los comités de vecinos por donde pasa una obra, donde están realizando una obra, una calle, una banqueta, drenaje, lo que sea, alumbrado público, y la gente quiere estar al pendiente de su obra. Nosotros con lo que los apoyamos es con la información necesaria para que puedan estarlo vigilando. ¿Qué hacemos? Uno de nuestros compañeros o compañeras van al comité de vecinos, les proporcionan el contrato, ¿sí? El catálogo de conceptos, el nombre del ingeniero residente, el nombre del supervisor, ¿sí? Sus teléfonos para poder contactarse con ellos, los tiempos en los que tienen que entregarse, que ir avanzando las obras. Entonces, esto le permite a la comunidad el estar viendo si con el catálogo de conceptos en la mano se le van a poner un drenaje de 10 pulgadas, pues que no le vayan a hacer chanchullo y le vayan a poner uno de 6 pulgadas, ¿no? Y ya hemos tenido experiencias de ese tipo. Al final pueden entrar también a otra de nuestras plataformas que se llama Obras en Público. Obras en Público está en yociudadano.com.mx. Ahí pueden ustedes encontrar toda la información de las obras que se están realizando en este momento por parte del gobierno municipal y algunas del gobierno estatal. Ahí pueden encontrar toda esa información. Y hablando para Juárez, sí, vemos que hay gente conectada de otros lugares del país. Y bueno, para Juárez nosotros hemos desarrollado este esfuerzo y desde ahí la comunidad puede involucrarse específicamente en
en las obras. Hay una figura en la ley de participación ciudadana que es el testigo social, ¿sí? Ahí esa puede ser una manera de involucrarse para estar al pendiente de cómo se dan todas estas contrataciones en el gobierno municipal, y esa también es una vía. Nosotros no la hemos explorado aún. Sin embargo, en Chihuahua hay algunas, gente de Caregua, Javier, ustedes son testigos sociales, entonces no sé si nos quieres compartir un poquito sobre eso. Sí, correcto. De hecho, los primeros 2 testigos sociales registrados en el gobierno del estado fueron Edgar Rentería y David Ponce de León, que son parte del equipo de Caregua, y les ha tocado participar en procesos licitatorios como testigos sociales. Bueno, muchas gracias. Voy a regresar precisamente con Javier. Nos preguntan, en general, digamos, la parte de las empresas. Por un lado están los concursos que realiza el gobierno de esta manera, como hemos visto para el caso de Juárez, con concursos dirigidos, con plazos cortos, pero por el otro lado están las empresas. Y la pregunta general es, ¿cómo participan las cámaras o los organismos empresariales al respecto? ¿Cómo cuidan de tener estas prácticas dentro del gremio, viendo el caso que estamos viendo en Juárez? Sí, Alexios, gracias. Muy buena pregunta. Y me gustaría enfatizar en el segundo eslabón de nuestra metodología anticorrupción en Caregua, que es la Contraloría Social, que es revisar contratos de compra y de obra pública. Porque una cosa es tener la información a la mano, como la tenemos con el monitor, como la tiene Juárez de a dónde va tu dinero, y otra cosa es que se utilice esa información. La transparencia per se, la transparencia por sí sola, ya nos dimos cuenta que no genera un avance en el combate a la corrupción. Es el primer peldaño para iniciar a trabajar en ese sentido. Y en los rallies Caregua lo que se hace es que se revisan contratos, se revisa qué tipo de contrato fue, cómo fue, quién le compró, si está dentro de ley, etcétera, ¿no? Y les queremos platicar, Alexios, que hoy hemos realizado ya 11 rallies desde que iniciamos. Tenemos un convenio con el TEC de Monterrey a nivel nacional para expandirlo. Tenemos un convenio con el Instituto Estatal Electoral. Hemos generado rallies locales con el TEC de Monterrey. Estamos iniciando con la ULSA, con la Universidad La Salle. Estamos iniciando con la Universidad Politécnica y también con centros empresariales. Ya hicimos el primero con Coparmex y estamos arrancando con Canacintra. Esto nos ha llevado a que hoy ha participado más de 353 alumnos o estudiantes en ese sentido, y se han realizado más de 122 contratos. Como decía al principio, ya a raíz de esto ya se han generado algunas denuncias hay por ahí un dato muy famoso de un elefante blanco, un centro comunitario que se gastaron cerca de 20 millones de pesos y no sirve para nada. Entonces ya hay una denuncia por ahí. También se han generado algunas acciones ciudadanas como esta la trae el síndico también, que tiene que ver se llama Guardianes Ciudadanos, que nace a raíz de un rally en donde se revisan los contratos de mantenimiento de parques y jardines. Y se ve que hay parques que están totalmente abandonados, y a raíz de ahí el síndico organiza colonos para que estén revisando sus parques. Esto es empezar a cambiar las cosas realmente, es hacer ciudadanía. Y la parte de los organismos empresariales es bien importante que le entren, porque finalmente sus agremiados, que son empresas, pudieran participar en estos procesos licitatorios. Y a medida que existan más adjudicaciones directas, como lo vimos en el caso de Chihuahua, y luego en el caso de Chihuahua todavía no vemos el tema de mapeando la corrupción, o sea que si le aplicamos lo que nos platicó Sergio Mesa, sabrá Dios a qué porcentaje sería la adjudicación directa. Entonces, ¿cuántas empresas no tienen la posibilidad de participar precisamente porque se amañan las compras en los gobiernos? Entonces, creo que por ahí es importante entrarle.
La verdad es que el rally nos ha ayudado mucho para abrir los ojos, para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, la idea es que se empiece a mover la rueda para modificar políticas públicas y evitar estas conductas que no deben de ser. Muchas gracias, Javier. Pues en realidad ya estamos encima del tiempo, pero hay una pregunta que está muy buena y no quiero que se nos pase. Sería para Pablo. La voy a leer tal cual. ¿Se tiene conocimiento de alguna región del mundo en la cual, mediante el uso de la tecnología, se haya demostrado la disminución del riesgo de corrupción? Y si podrían platicar algún ejemplo. Esto relacionado directamente con que Mapeando la Corrupción es una herramienta digital. Pablo. Muchas gracias, Alexios. Muy buena la pregunta. Antes de responderla, nada más aprovecho el tiempo y el comercial porque Javier decía hay que ver cómo está el municipio de Chihuahua y la siguiente semana con la sindicatura de Chihuahua también vamos a presentar los resultados en el ENAC, en el Encuentro Nacional Anticorrupción, para que estén pendientes. Esta pregunta está muy buena y la voy a contestar en 3 partes y rápidamente. Sencillamente, sí hay regiones del mundo que mediante el uso de tecnología han reducido la corrupción. El ejemplo más claro y el ejemplo del libro de texto es Estonia. Estonia es un país chiquito, exsoviético, y hicieron una revolución digital en donde casi todas las interacciones con gobierno ahora son de manera digital. ¿Y esto por qué ayuda a reducir los riesgos de corrupción? Porque hay menos interacciones entre un funcionario público y un ciudadano, y entonces menos oportunidad para hacer algún tipo de corrupción. Tú, si vas a pagar un trámite, una licencia o algo y no tienes todos los requisitos, si estás en la ventanilla, pues puedes intentar sobornar o te pueden exigir un soborno. Si por el contrario todo el pago se hace de manera electrónica, no puedes sobornar a la computadora o al menos no aún. Entonces, este tipo de situaciones en Estonia fueron los pioneros y poco a poco se ha ido llevando a otras partes del mundo. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México ha hecho un gran trabajo en esta administración en digitalización de trámites. Eso, por un lado, reduce riesgos en los gobiernos digitales y en trámites. En obra pública está el caso de Ucrania, donde empezaron a usar datos estructurados para detectar corrupción. Y aquí por eso la pregunta es un poquito difícil porque es la disminución del riesgo de corrupción. Lo que estamos viendo con estas herramientas es que aumenta la detección. Entonces uno podría decir, bueno, está aumentando la corrupción. No necesariamente, sino que estos procesos de tecnología ayudan a detectar mejor. Y entonces cuando detectamos mejor, podemos investigar y podemos sancionar. Entonces la tecnología ha sido un gran aliado para el combate a la corrupción, sobre todo del lado de la detección, y hace falta amarrar también con una mejor capacidad de las autoridades que investigan. ¿No? Ya lo comentaba Sergio, no sirve de mucho que ahorita encontremos todo esto si tenemos una Contraloría que está subyugada al Ejecutivo, o si tenemos fiscalías anticorrupción que no tienen las herramientas y los conocimientos para probar un caso, que esa es una historia mucho más complicada. Entonces, la tecnología nos ayuda a reducir riesgos, a reducir interacciones y a detectar mejor. Perfecto, muchas gracias, Pablo. La verdad es que muy interesante. Antes de cerrar el bloque de preguntas y respuestas, me gustaría si pudiéramos en un minuto dar un mensaje de cierre, una reflexión final. Vamos a empezar con Abel. Adelante. Muy bien, pues bueno, pues habría varias reflexiones. Algo que se me quedó por ahí, que lo comentaba ahorita Sergio, ahorita que hablamos en un principio del tema de inversión municipal. Si bien en el comparativo Juárez-Chihuahua, Juárez está muy por encima en el tema del monto de inversión contemplado en los presupuestos, con arriba de 1,000 millones. Sin embargo, pues el rezago es muchísimo más grande, o sea, no nos alcanzaría eso para atender el rezago. O sea, hablamos de rezago de 80,000 millones, que son muy evidentes. Allá afuera podemos ver en la ciudad el gran rezago que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Otro tema, el caso que hablábamos de publicidad oficial.
se sigue gastando muchísimo en publicidad oficial, en medios de comunicación, montos que muchos consideramos innecesarios, montos que son necesarios en otros servicios como los servicios públicos, las calles, el pavimento, las banquetas, los parques. Hay muchos pendientes allá afuera. Sin embargo, en el tema de publicidad oficial, en el Congreso, hay actualmente, está sentada ahí tal vez en la congeladora, una iniciativa de ley que tiene que ver con la regulación de publicidad oficial. El gobernador la presentó, si no me equivoco, por allá en mayo de 2018, aproximadamente, presentó esta iniciativa y en el Congreso pues ya han pasado 2 años sin que se avance en ese tema. Es un tema muy importante y pues ojalá nuestros diputados pronto atiendan esta situación que sin duda es importante. Gracias, Abel. Continuamos con Javier. Adelante. Alexis, muchas gracias. Bueno, pues para finalizar quisiera agradecer de nuevo, Sergio. A ver, Alexios, muchas gracias por la invitación a este evento. La verdad es que es muy interesante el poder estar comparando qué pasa en un municipio u otro. Y me gustaría proponer que a lo mejor con la ayuda de Pablo y el IMCO, que nos dieran algunos métricos de mejores prácticas en cuanto a adjudicaciones directas, en cuanto a porcentaje de inversión en los municipios, para poder estar midiendo no nada más uno contra otro, sino una contra otro y contra una mejor práctica, porque finalmente lo que queremos es mejorar y llegar a niveles internacionales. ¿Por qué no? No necesariamente tiene que ser nacionales. Y a lo mejor, Sergio, pudiéramos empezar a integrar a otros municipios a este ejercicio para ver cómo andamos aquí en el estado o otros municipios del país. Entonces, muchas gracias. La verdad es que muy agradecidos de estar aquí y estamos puestos para el año que entra. Perfecto. Muchísimas gracias. Quedó aquí grabado. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Alexios. Por supuesto, Javier, que tenemos que trabajar juntos en establecer esas métricas y recomendaciones. Y mi reflexión final es muy sencilla. El trabajo tan valioso que está haciendo Plan Estratégico de Juárez, que está haciendo Caregua, es un trabajo que debería estar haciendo gobierno. En el mejor de los casos, nosotros no deberíamos de estar aquí discutiendo esto y deberían de estar discutiéndolo nuestros gobernantes. Y tristemente no se está aprovechando la tecnología, no se está invirtiendo en estos recursos por parte de los gobiernos para hacer esta detección de riesgo de corrupción. Entonces, simplemente la reflexión y la recomendación es utilizar los datos. Tenemos la información, tenemos los datos y esto puede ser muy valioso para el gobierno, quien debería de ser quien esté ejerciendo este tipo de control y monitoreo. Entonces, en la medida en la que ignoremos la generación y estructuración de datos desde gobierno, tristemente va a ser muy difícil cambiar esta tendencia. Gracias, Pablo. Finalmente, Sergio, adelante. Bueno, pues para despedirnos, yo agradezco mucho a Pablo y al IMCO el apoyo que nos han dado con esta herramienta. Sí, ha sido muy valioso y yo creo que apenas nos estamos empezando a acercar a lo valioso de esta información, ¿no? También quiero agradecer mucho a Javier. Hemos estado trabajando ahí ya desde hace algunos años juntos. Y bueno, pues es muy bueno saber que no estamos trabajando solos, ¿sí? Esfuerzos de estos de una manera distinta están surgiendo a lo largo del país, ¿sí? Ahorita Javier ya nos está echando más chamba diciendo que involucremos más municipios, un paso a pasito, ¿no? Sí ha sido algo muy interesante ver que este combate desde la ciudadanía no es aislado, nos estamos articulando, se están formando redes y eso nos da fuerza. Esto no es un esfuerzo que está haciendo Plan Estratégico solo. Estamos con el INCO, estamos con Caregua, detrás de la herramienta de INCO hay mucha gente. Este esfuerzo está siendo apoyado por los empresarios, por algunos empresarios a través de FICOSEC, ¿sí? Entonces, son alianzas que se van tejiendo desde la sociedad para ir fortaleciendo nuestras instituciones públicas, que son nuestras, no son de quienes están ahí en turno. Otro elemento que me gustaría para cerrar es que vayamos avanzando en la conciencia de la rendición de cuentas. La sociedad, como la soberana, como la mandante, tenemos que ir creyéndonosla de que nosotros somos los que tenemos el poder
y tenemos que llamar a cuentas a las autoridades. Tenemos que tomarnos en serio eso e ir avanzando. La transparencia en función de la rendición de cuentas. Estos ejercicios en función de la rendición de cuentas. Todo el involucramiento que podamos hacer es en función de la rendición de cuentas para tener una mejor ciudad, mejores condiciones de desarrollo para todas las personas en una ciudad como esta, donde una de cada 4 personas vive en una situación de pobreza. Eso es inadmisible, ¿sí? Por último, nada más mostrarles así rápido de pasada. Aquí ven todos los rojos. Esto es parte de la información que está disponible, que ustedes pueden ver. Aquí están las empresas, los montos. Aquí hay algunas columnas que he ocultado, pero bueno, ahí ustedes pueden verlas. Y es maravillosa la información que hay aquí para quienes hacen investigación, para periodistas, para quienes gusten, para ver cómo mejoramos las cosas. Esto no se trata de una cacería de brujas. Esto se trata de ver cómo vamos a hablar con los empresarios y decirles, señores, está pasando esto. ¿Cómo le hacemos de una mejor manera? ¿Cómo no se está dañando la competitividad de esta ciudad? ¿Cómo generamos mejores empresas? ¿Cómo generamos un mejor mercado? ¿Cómo generamos mejores condiciones para todos? ¿Sí? Entonces, ese es el espíritu con el que hacemos esto. Nos interesa que haya más ciudadanía participando, mejores instituciones públicas, una mejor ciudad y todos que, bueno, vivamos las oportunidades de desarrollo que nos merecemos y que nuestra ciudad sea una ciudad que sea el escenario para una vida digna para todos. Eso es lo que nos mueve. Alexios. Gracias, Sergio. Bueno, con esto estaremos dando cierre a esta segunda entrega del ciclo de foros Corrupción en Juárez de edición 2020. Aprovechando que nos están acompañando en este momento, queremos hacerles una cordial invitación al próximo evento, que va a ser análisis de la cuenta pública de 2018 para Juárez. Va a ser el jueves 8 de octubre a las 6:30 de la tarde. Horario de Juárez es 7:30 de la tarde para el centro del país. Pueden confirmar su asistencia visitando planjuárez.org. Es una continuación de este ciclo de foros que se compone de 5. Estamos en el segundo evento. Por ahí están pendientes más adelante, otro relacionado con el acceso a la información y uno último de participación ciudadana para combatir la corrupción. Iremos informando las fechas, están disponibles en el sitio. Por lo pronto, no olvidar que el 8 de octubre a las 6:30 de la tarde vamos a estar hablando del análisis de la cuenta pública. Hay varias observaciones de la Auditoría Superior del Estado que vale la pena revisar a fondo y ver qué pasó y cómo es este procedimiento de aprobación de una cuenta pública. Y finalmente, que puedan consultar esta información, tanto la presentación que vieron a lo largo del evento, como la base de datos completa donde se puede evaluar el riesgo de corrupción de cada uno de los contratos, portfolio, el nombre de la empresa, el monto contratado, la evaluación de cada uno de los 7 factores que mide INCO. La pueden encontrar visitando www.planjuarez.org. A partir de las 8:10 vamos a integrar un botón en la página principal para que puedan ir directo a estos 2 detalles. La base de datos ya se encuentra en el sitio, pero esta presentación la estaremos subiendo al término de este evento. Y con eso damos por concluido el evento del día de hoy. Les agradecemos mucho tu tiempo y que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.